Bienvenidos al evento lanzamiento del curso online Esterilización y Desinfección de Hospitales, organizado para toda América Latina por la Red de Educación Médica Continua Red MC, con el apoyo de EBIMED. Me es muy grato presentarles a las dos directoras académicas del curso, las licenciadas Silvia Guerra, quien nos acompaña desde Uruguay, y la licenciada Fabiola Casas, quien nos acompaña desde México. Muy buenas tardes a todas y a los cursantes y participantes en línea. ¿Cómo están? Silvia, Fabiola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los conectados. Silvia, al parecer su audio está un poco bajo o silenciado. A ver si puede subir un poco el volumen, así le podemos escuchar. Bien, bien. A ver, ¿ahora me Perfecto. escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes para ti, Lea, Fabiola, y buenas tardes y bienvenidos a todos los que están conectados. Para quienes nos acompañan en esta transmisión del webinar inaugural del curso, les comparto que la licenciada Silvia Guerra es magíster en epidemiología, especialista en control de infecciones hospitalarias, presidente de la Asociación de Esterilización del Uruguay y asesora en control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Fabiola Casas es presidenta de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización Hospitalaria, presidenta del Colegio Mexicano de Esterilización y también presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Esterilización. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera de las conferencias convocadas, en este caso impartida por la licenciada Silvia Guerra, reflexiones sobre procesos de esterilización versus desinfección de alto nivel. Por favor, los esperamos al término de la presentación para tener un intercambio y también dar paso a la siguiente conferencia impartida por Fabiola. Hola, mi nombre es Silvia Guerra. Soy una de las coordinadoras del curso de esterilización y desinfección de hospitales que comienza el 2 de octubre y se va a extender hasta el 20 de noviembre de este año en la plataforma de EBIMED. Es un gusto poder compartir con ustedes esta charla inaugural en la cual obviamente vamos simplemente a tirar algunos lineamientos de lo que podría llegar luego a desarrollarse en profundidad dentro de los distintos módulos del curso. Y elegí este tema de reflexiones sobre los procesos de esterilización versus la desinfección de alto nivel, debido a que muchas veces por limitantes económicas, por limitantes de tiempo, por limitantes de disponibilidad, optamos por hacer desinfección de alto nivel de algunos materiales que idealmente deberían de ser esterilizados. Entonces vamos a revisar un poquito algunos aspectos que tienen que ver con qué cosas afectan la esterilización y cuáles afectan la desinfección de alto nivel. No tengo nada que declarar, no tengo vínculo con la industria relacionada con los temas que voy a desarrollar. Y básicamente partimos de dos premisas. Uno, que cuando uno esteriliza aplica una forma mediante la cual elimina cualquier tipo de microorganismos, incluyendo las esporas de los artículos médicos. Y cuando uno hace un proceso de desinfección de alto nivel, lo que hace es destruir todos los microorganismos con la excepción de alto número de esporas, y que esto lo logra mediante la inmersión de un artículo en un desinfectante. Yo creo que estos conceptos ustedes fácilmente los manejan, pero que es bueno ponernos de acuerdo desde el inicio. Ahora, ¿cuál es el dilema? En realidad el dilema es decidir con respecto a algunos de estos cuestionantes que planteo en el slide. Por ejemplo, ¿sabemos definir cuándo esterilizar y cuándo desinfectar de alto nivel todos nuestros dispositivos médicos? ¿Manejamos la información sobre la efectividad en términos de la ocurrencia de eventos adversos
para cualquier método y absolutamente para todos los instrumentos que hay en nuestro hospital? ¿Podemos seleccionar libremente la mejor opción o tenemos limitaciones económicas a la hora de decidir? ¿Y es siempre la desinfección de alto nivel la opción más costo efectiva? Y a la vez, ¿es la esterilización un método infalible? Bueno, posiblemente ustedes, mientras yo fui planteando cada una de estas cuestiones, se ha ido dando su respuesta internamente, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, a la hora de clasificar los materiales de uso médico según el riesgo de infección por la propuesta de Spalding, al ser una propuesta creada en los años 50, nosotros hoy día tenemos alto problema para poder decidir si un artículo basta con desinfección de alto nivel o hay que hacer alguna modificación. De hecho, cada día se propone más que debería haber una nueva clasificación que hable de artículos que están en contacto directo o indirecto con tejido estéril y que este material no sea desinfectado de alto nivel, sino que sea esterilizado. Y de hecho, si uno mira hacia las propuestas de los europeos, esto fue publicado en la revista Fórum Panamericano del año 2016, el número 1 en español, ustedes la pueden acceder por internet. Ellos hacen una agrupación, por ejemplo, de los endoscopios, que para Spalding serían artículos semicríticos, en 3 grandes grupos dependiendo de los riesgos y de los problemas que plantea el reprocesamiento de estos artículos. O sea que ahí tendríamos algunas condicionantes. Por otro lado, por ejemplo, si yo les preguntara sobre las sondas de ultrasonido, ¿qué nivel de desinfección requerirían? Y muchos me van a responder desinfección de bajo nivel, ¿sí? O muchos me van a decir utilizamos una funda. Lo que se ha visto, por ejemplo, con el reprocesamiento de este tipo de dispositivos es que presentan un alto riesgo de contaminación después del procedimiento de ultrasonido. Y también se ha visto que la desinfección de bajo nivel no es suficiente para eliminar los microorganismos, incluso cuando se utilizan con una funda o con un condón. Fíjense, les traje aquí alguna revisión que hice con respecto a este tema. Las fundas de sonda se rompen en un alto porcentaje, entre 25 y 81%. Los usados en sondas transvaginales se rompen entre un 1 y un 5%, pero los usados en las sondas transrectales se rompen 9%. O sea que las cubiertas de las sondas son ineficientes para prevenir la contaminación de esta en las condiciones de uso rutinarias. Incluso se han hecho estudios de la contaminación posterior al método de pasar una toallita por fuera y se ha recuperado virus de papiloma humano, se ha recuperado clamidia en las sondas después de este procedimiento, que es uno de los más habituales en los hospitales, ¿no? Y aún confunda, el 60% de las sondas transabdominales y el 14% de las transvaginales muestran contaminación, y el CDC y el Instituto Americano de Medicina y Ultrasonido recomiendan que sean como mínimo desinfectados a alto nivel, procedimiento que, como les digo, no es habitual ver en los hospitales. Y a la vez, la actividad de los desinfectantes contra los microorganismos va a depender de una serie de microorganismos. O sea, si yo defino bien qué método requiere mi material, si desinfección o esterilización, después me encuentro con las barreras propias de lo que es el proceso de desinfección de alto nivel. Por ejemplo, ¿qué factores lo afectan? La limpieza previa del objeto, el tipo y nivel de contaminación de los microorganismos, la concentración del desinfectante y el tiempo de exposición o inmersión, la configuración física del objeto. Ustedes saben cuán difícil es desinfectar materiales con lúmenes, y la temperatura y el pH del proceso. Si uno desglosa, por ejemplo, sabe que cuanto mayor es el número de microorganismos, más tiempo vamos a necesitar para destruirlos todos. De hecho, Spalding demostró que en 30 minutos se mataban 10 esporas y en 3 horas se mataban 100.000. O sea que tenemos que respetar los tiempos de inmersión, a veces en la locura de los hospitales por
acelerar las cantidades o las frecuencias de desinfección, podemos tentarnos a disminuir estos tiempos, lo cual es muy riesgoso. Y además la limpieza escrupulosa de los instrumentos antes de la desinfección y esterilización son vitales. Por otro lado tenemos los problemas de diseño. Problema de diseño de instrumentos quirúrgicos, problema de diseño de, por ejemplo, duodenoscopios con canal elevador. Y todo esto hace que los trabajadores sepan que los instrumentos con múltiples piezas se tienen que desmontar para la limpieza, pero además que hay que saberlo hacer, hay que ser entrenado por esto. Y por otra parte, cuando uno sumerge un material hueco, tiene que asegurarse la penetración del desinfectante. Entonces el lavado manual, además que todavía prevalece en algunos o en muchos de los hospitales de Latinoamérica, ha demostrado ser ineficiente para algunos instrumentos robóticos, por ejemplo. Entonces los hospitales de pronto no les tiembla la mano a la hora de comprar un equipo para cirugía robótica, pero sí escatiman esfuerzos a la hora de comprar una máquina lavadora desinfectadora para el hospital. Entonces, cuando uno desarrolla o compra nuevas tecnologías, también tiene que invertir en tecnología para el reprocesamiento. Sin duda que la concentración de los desinfectantes y el hecho de que sean catalogados como desinfectantes de alto nivel son vitales y hay que respetar la etiqueta. Con respecto a la temperatura, ustedes saben que hacer un proceso de desinfección de alto nivel a temperatura menor que la que indica la etiqueta significa tiempos de inmersión más prolongados que se necesitan. El pH, la humedad y obviamente que la dureza del agua, que muchas veces provoca precipitados insolubles en los desinfectantes y altera la eficacia. Sin duda que la presencia de materia orgánica, yo creo que una de las debilidades más grandes es no tener buenos procesos de lavado en los hospitales. Si nosotros tenemos presencia de materia orgánica, tenemos dos problemas. Por un lado, estamos dejando menos germicida activo disponible para atacar los microorganismos y por otro lado, estamos protegiendo a los microorganismos actuando como una barrera que impide la eficacia del desinfectante. Y con respecto a la duración de la exposición, ustedes saben que hay un tiempo mínimo de contacto requerido y que tiempos de contacto más largos son más efectivos que más cortos y que lúmenes y canales son un gran problema. ¿Cuáles son los motivos de los fallos de la desinfección? Generalmente limpieza inadecuada, seleccionar incorrectamente el desinfectante. Todavía pasa en países donde los desinfectantes que se utilizan no son de alto nivel. Uso incorrecto del desinfectante, incompatibilidad con el dispositivo que voy a usar, la presencia de biofilm, que tiene todo un capítulo que voy a desarrollar después, tolerancia microbiana a los desinfectantes, y esto se da mucho en las máquinas Aer, por ejemplo, limitaciones de capacitación y entrenamiento de los operadores y obviamente la recontaminación después que desinfecto, porque uno de los grandes problemas de los procesos de desinfección es que no nos permiten guardar o empacar los materiales en forma totalmente segura. Y obviamente que después está todo el tema de la tolerancia que han desarrollado determinados microorganismos a los distintos desinfectantes de alto nivel que nos preocupan. Y está el gran problema del biofilm. El biofilm como una matriz de polímero en el cual hay atrapado bacterias, formas microbianas a las cuales ni los desinfectantes ni los antibióticos u otros antimicrobianos pueden llegar a penetrar ni pueden tener eficacia con este gran problema que es el biofilm. Y tanto la formación del biofilm tradicional como las biopelículas acumuladas en distintos instrumentos sometidos o que mantienen humedad, como puede pasar con los canulados o como puede pasar con los endoscopios, todos ellos reducen la eficacia de los desinfectantes a alto nivel. Esta presencia de biofilm generalmente está relacionada con malas prácticas y no lo voy a desarrollar ahora, pero sí lo vamos a ver en el módulo en el cual hablemos de desinfección y de endoscopía, cómo reutilizar detergentes o hacer lavados manuales están relacionados con más riesgo de biofilm. También los defectos en las superficies que van a promover
la acumulación de microorganismos y la suciedad, fundamentalmente en canales que están mal mantenidos, rayados, rotos. Y esto puede ser el motivo de muchas de las fallas. Otras preocupaciones con la desinfección tienen que ver con diseño complejo de los materiales. Algunos difíciles de desarmar, otros imposibles de desarmar y por lo tanto difíciles de limpiar. También tiene que ver con la metodología de reprocesamiento que tenga el hospital y también con los métodos que utilizamos para validar las instrucciones del fabricante. Ustedes saben que a veces los fabricantes están omisos en su obligación de validar los procesos de lavado y desinfección o esterilización que nos sugieren para los instrumentos que nos venden. Por otro lado, uno diría, bueno, si hay problemas con los procesos manuales, esto se soluciona simplemente comprando sistemas automatizados. Y sí, es verdad que los sistemas automatizados nos van a permitir disminuir la variabilidad y los errores de procesamiento, pero hay fallos reportados con estos aparatos. O el uso de conectores que no son los adecuados, o operación defectuosa por el operador o por el mismo equipo, o contaminación de los aires, en el caso, por ejemplo, de la endoscopía, donde hay biofilm documentado en algunos de los tubuladuras del equipo y ha habido brotes asociados con contaminación de los equipos reprocesadores automáticos. Por otro lado, uno se pregunta, bueno, quizás si paso a la esterilización, me saco el problema de los procesos fallidos de desinfección. Y en realidad mejoro, pero no me saco totalmente el problema. Fíjense, acá les traje, por ejemplo, un estudio en el cual los duodenoscopios con canal elevador fueron sometidos a óxido de etileno y encontraron un cultivo positivo en 84 reprocesados. Por otro lado, tenemos que si yo voy a someter un endoscopio a esterilización, tengo largos tiempos de aireado con una prolongada demora en la rotación, y todo esto me va a hacer invertir en incrementar la disponibilidad. ¿Esto es factible para Latinoamérica? Yo diría que no. Y si hay materia orgánica o sales presentes, la esterilización por óxido de etileno y de baja temperatura falla, y esto lo documentó muy bien la doctora Michelle Alfa. Fíjense que entre 35 y 97% osciló la eficacia de los ciclos de esterilización a baja temperatura en presencia de suciedad y sales. O sea que si yo no limpio adecuadamente los materiales, incluso los procesos de esterilización pueden tener fallos, o sea, el material no salir estéril. En este otro de la derecha les presento la presencia de 10% de sangre redujo la eficacia de la esterilización por plasma por peróxido de hidrógeno en 5 logaritmos de 10. O sea que estamos hablando de que la esterilización tampoco es infalible si yo tengo detrás algunos fallos, como puede ser fallos en un buen proceso de limpieza. Fíjense, se ha sugerido, por ejemplo, para los duodenoscopios, doble desinfección de alto nivel o esterilizar. Y aquí les traigo una revisión de evidencia donde hay persistencia de microorganismos como Klebsiella pseudomonas, persistencia de Escherichia coli, sin mejoras por duplicar desinfección de alto nivel. Y cuando a esto le agregaron esterilización, está la que les presenté hace un rato, de un duodenoscopio positivo por esterilización o sin mejoras con respecto a las infecciones en una publicación comparando con desinfección de alto nivel. Entonces, los costos, esta es una publicación en la cual revisaron qué pasaba si se esterilizaban todos los duodenoscopios y tuvieron un costo muy elevado, pero hay que considerar que ese número está considerando la compra, de más duodenoscopios, porque realmente la velocidad de rotación es mucho menor y por lo tanto nos estamos generando otro problema, que es el de no disponer de los equipos cuando los precisamos. Entonces hay que sentarse en su hospital y evaluar los riesgos de la rentabilidad de la esterilización y ver también
si futuras investigaciones no nos podrán llevar a otro problema como podría ser que los procesos de esterilización acorten la vida de nuestros endoscopios. Entonces quizás pasar a esto tendría que limitarse a pacientes donde se conoce que hay una infección por enterobacterias productoras de carbapenemasa y en las demás situaciones de pronto seguir con la desinfección. Pues yo creo que hay una reflexión del doctor William Rutala que todos tenemos que pensar, y es que si el margen de seguridad es tan pequeño que se requiere que el proceso sea perfecto, si el diseño es tan complejo y el proceso es implacable, entonces estamos ante algo poco práctico para el entorno real, y yo creo que de futuro vamos a tener que hacer una reevaluación muy seria con respecto al reemplazamiento de duodenoscopios con canal elevador. Entonces, ¿ha servido la esterilización con óxido de etileno para terminar con los brotes epidémicos por enterobacterias productoras de carbapenemasa? Sí. Yo les traje ahí 3 evidencias y hay muchísimas más donde tomar el endoscopio y someterlo a un proceso de desinfección de alto nivel fue suficiente, a un proceso de esterilización por óxido de etileno fue suficiente para terminar los brotes. Y yo creo que ahí está la utilidad de la esterilización por encima de la desinfección de alto nivel en situaciones de brotes epidémicos. Entonces, parecería que la esterilización es el requisito mínimo cuando hay contacto directo o indirecto con tejido estéril y que es preferible siempre que sea posible. Si uno compara ambos métodos, la esterilización elimina 1 billón de esporas con una reducción de 12 logaritmos, cuando la desinfección solo inactiva de 10 a 10 millones con 6 logaritmos solo de la contaminación microbiana. O sea que obviamente que estamos comparando una pulga con un elefante, ¿no? O sea, la esterilización por definición es un proceso mucho más seguro, pero obviamente que requiere un montón de cosas para evitar los errores que puedan conducir a su fracaso, porque no es infalible cuando los procesos o los equipos no están en la mejor condición. Limpieza inadecuada del instrumento, embalaje inadecuado, sobrecarga de los equipos de esterilización, parámetros fijados en forma incorrecta por error o por desconocimiento, mantenimiento de rutina inadecuado de los equipos de esterilización, uso de esterilizadores que no son los adecuados. Entonces, no siempre el nivel de eliminación de patógenos es suficiente. También hay que considerar que puede haber fallos, ¿sí? Infecciones por fallos, y acá por ejemplo les destaco una en cirugía ortopédica, instrumentos con tejido retenido dentro de la pieza de mano en una artroscopía, entre otros de los que menciono en el slide. Entonces, si uno hace una revisión, y de hecho hay una publicación reciente sobre brotes relacionados con procesos de descontaminación y esterilización incorrectos, se encontró que hay muchas más publicaciones en cirugía ocular, pero que hay que considerar de que hay muchos incidentes que no se reportan porque somos renuentes a reportar errores, ¿sí? Y si uno mira en esterilización por vapor, o que se omitió colocar una caja en el esterilizador, o que la esterilización fue incompleta, o que la limpieza fue inadecuada, o que se usaron soluciones inapropiadas, o contaminación del equipo, o inadecuados procesos. Y con respecto a la esterilización química, fundamentalmente inadecuadas, esterilización por material mal lavado, como les mencioné antes, entre otros motivos. Y en la desinfección, obviamente que ya lo revisamos hoy, pero agua adecuada y contaminada, inadecuado enjuague, inadecuados procesos de desinfección, o directamente materiales que se confunden y que no fueron esterilizados y que terminan provocando a veces daños o muerte en los pacientes. Entonces, las brechas identificadas varían desde el uso de instrumentos no procesados hasta el uso de ciclos de esterilización donde no fueron suficientes para cumplir con el estándar mínimo necesario. Entonces, este curso que les planteamos sobre desinfección y esterilización de materiales
pretende desglosar más en profundidad algunos de estos aspectos que cuestiono en esta presentación y razonar que los procesos de desinfección o de esterilización pueden fallar y que el error humano no es totalmente prevenible, pero que hay cosas que podemos hacer para mejorar la gestión en nuestras centrales. Debemos informar sobre cualquier incidente, porque no hay ningún método infalible, pero el control y el monitoreo adecuado de los procesos de desinfección y de esterilización en nuestros hospitales minimiza los riesgos y mejora la seguridad de nuestros pacientes. Este es simplemente una charla introductoria que les pido puntualmente a todos ustedes consideren para replantear algunas de las cosas que en su hospital se pueden hacer y para valorar la posibilidad de continuar con nosotros el camino de este curso de desinfección y esterilización que lo que pretende es movernos el piso y hacernos cuestionar algunas de las cosas que hacemos a diario, tratando de mejorar para la seguridad de nuestros pacientes. Los invito entonces a continuar con este curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Silvia Guerra por tan excelente disertación. Y aprovecho para darle la bienvenida a todos los participantes que se han sumado a esta transmisión. Es muy grato el saludo y le devolvemos también a ellos ese cálido saludo que nos han transmitido desde diversas regiones de México, de la Argentina, de Bolivia, Chile, el Uruguay, y también a dos de las docentes que están en línea, a Silvia Rovilotti, uruguaya, argentina, y a Patricia Gutiérrez, de Chile. Un saludo para ellas también y nos alegra que como docentes del curso también estén participando de este webinar inaugural. Les recordamos a todos que el evento está siendo grabado y se va a subir, mañana ya seguramente estará en el campus virtual del curso para que puedan disfrutarlo y a su vez las dos conferencias que están siendo hoy proyectadas. La primera que acabamos de ver de la licenciada Guerra y a continuación les presentaremos la conferencia Posibilidades de Proyección para los centros de esterilización en Latinoamérica, impartida por Fabiola Casas desde México. En aras del tiempo y de que podamos tener un provechoso espacio de intercambio al término de la conferencia, la vamos a comenzar algo adelantada y los esperamos al retorno de la presentación para dar devolución a las preguntas y comentarios que pueden ir ingresando en el chat habilitado al costado derecho de la página. Esta conferencia de Fabiola en su totalidad va a estar incorporada al campus virtual del curso, donde la van a poder ver en esta semana inicial que estamos desarrollando. Mi nombre es Fabiola Casas. Soy presidenta de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización Hospitalaria y presidenta también de la Asociación y el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización. Tengo más de 27 años de experiencia profesional como enfermera y en el ámbito de la esterilización, en la parte educativa y operativa, 15 años. En esta ocasión, me da mucho gusto poder aperturar este curso de desinfección en hospitales que se está haciendo en colaboración con la empresa Evimed para hablar con todos ustedes en toda Latinoamérica acerca de esterilización y de desinfección como un tema fundamental, no solo en la prevención de infecciones, sino también en la prevención de otro tipo de eventos adversos quirúrgicos que se generan en los hospitales como consecuencia del uso de instrumentos que no han sido reprocesados de la manera adecuada. Entonces,
En esta ocasión me corresponde hablar con ustedes de las posibilidades de proyección para los centros de esterilización en Latinoamérica, y este es un tema que surge como un análisis de lo que se ha podido observar durante muchos años en diferentes países en los que hemos podido participar y conocer los procesos de esterilización, pero también en un análisis retrospectivo desde la historia de las centrales de esterilización en Europa, en Norteamérica y en este caso una investigación que se realizó y que se presentó en el Congreso Mundial de Esterilización en el año 2018 de diferentes instituciones de salud en México y en Latinoamérica. Y bueno, la visión moderna de lo que debe de ser una central de reprocesamiento de instrumentos y dispositivos médicos y obviamente las posibilidades de crecimiento que podemos tener en Latinoamérica. Entonces, durante los próximos 20 minutos vamos a hablar de esas posibilidades de proyección. Lo que nosotros buscamos, bueno, antes de iniciar, quiero decirles que hacemos una declaración de que no hay conflicto de intereses, no participamos con ninguna empresa, no tenemos un patrocinio y no nos pagan por el trabajo que desarrollamos de manera voluntaria dentro de la asociación y de la federación. Entonces, el objetivo de esta presentación es que los participantes pues revisen y conozcan las características y las condiciones actuales de las centrales de esterilización en Latinoamérica. También que basados en la estandarización de un proceso que a través de los años se ha definido y se ha estandarizado basado en evidencia científica, pues podamos también analizar las perspectivas de desarrollo futuro. A veces se piensa que porque somos países con recursos económicos limitados, no tenemos el acceso a la tecnología o no tenemos el acceso a el conocimiento o a la estandarización de los procesos, pero en realidad, mientras menos recursos tenemos en los hospitales en nuestros países, más necesidad de hacer las cosas bien para tener menor necesidad de reinvertir el dinero en curar infecciones en lugar de prevenirlas o en hacer acciones para curar eventos adversos en lugar de prevenirlos. Más necesidad de hacer una inversión que dure por muchos años, en el caso de la tecnología biomédica para las centrales de esterilización, en lugar de invertir en instrumentos que tienen que reemplazarse con mayor frecuencia porque el tratamiento que se les está dando no es el adecuado, o en equipamiento que se daña muy fácil por la falta de conocimiento sobre el manejo de estos equipos y las posibilidades que tener esta tecnología nos puede dar en relación a un mejor reprocesamiento de instrumentos. También vamos a buscar que a través de este curso, de todo este curso con la selección de los temas, pues se establezcan proyectos de mejora con una visión científica del proceso de esterilización. Es decir, no normar nuestros procesos por las sugerencias que vengan de otros colegas o de otros países o de la industria, sino basar nuestros proyectos de mejora en lo que está definido ya como buena práctica o evidencia científica en el ámbito de la esterilización, normado, por supuesto, desde la Organización Mundial de la Salud, también con la evidencia científica que existe en todo el mundo y también con el conocimiento de lo que hace la Federación Mundial de Ciencias de la Esterilización y en este caso la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización. La tendencia histórica que existe cuando se revisa literatura de infraestructura y construcción de hospitales en Latinoamérica
refleja que tenemos atrasos de muchos años, de décadas incluso, en relación a lo que ya se ha normado en otros países y en otros continentes en materia de la estructura y el equipamiento tecnológico que deben de tener las instituciones de salud. Y que sobre todo, como decía el doctor Avedis Donabedian, la infraestructura debería de estar orientada a la prevención de infecciones, al control del aire, a los flujos unidireccionales en todas las áreas, a que los procesos estén separados, los procesos sucios de los procesos que son limpios, que los pacientes y los familiares y el personal de salud tenga también áreas definidas de transferencia, de circulación, de desarrollo de procesos. En el caso de la central de esterilización sucede lo mismo. En los hospitales lo que han buscado es resolver problemas para incrementar la capacidad instalada de una institución que ya no es suficiente para dar atención y también ir modernizando el establecimiento, pero definitivamente solucionando en la misma estructura que ya se tiene un problema que no puede resolverse porque las condiciones no son adecuadas, no son suficientes, las construcciones son muy antiguas, los revestimientos no tienen las características adecuadas y muchas otras cosas que la mayoría de nosotros sabemos que suceden en nuestros hospitales, a menos de que el hospital sea nuevo. Entonces, en general, lo que se refleja en muchos de nuestros países es que la planeación es inadecuada en cuanto a la infraestructura del hospital y es inadecuada porque lo que se hace para solucionar un problema, por ejemplo, en la central de esterilización, de definición de áreas por procesos y de garantizar calidad de aire y flujo unidireccional, pues no es una solución eficiente, porque se levantan paredes y se ponen esclusas donde a lo mejor no es adecuado y se limitan áreas dejándolas muy pequeñas y en realidad se piensa a lo mejor en cumplir con criterios de estructura, pero no se piensa a futuro en el equipamiento de la central de esterilización. Entonces las soluciones son inadecuadas y después hay que volver a reinvertir en ese proceso o en esa estructura. Por otra parte, no hay un enfoque sistémico en donde se piense no solo en lo que se hace dentro de la central de esterilización, sino también en el trabajo que se realiza de manera interdisciplinaria con las áreas de control de infecciones, las áreas de calidad, los servicios de atención quirúrgica, los servicios de atención clínica, ingeniería biomédica, almacenes de insumos, farmacias, etcétera. Entonces, el enfoque desde el proceso no está siendo sistémico. Muy bien. Gracias a Fabiola y como les habíamos adelantado, íbamos a dejarlos con ese gustito a más. Podrán ver la charla completa en el campus virtual del curso y en aras del tiempo nos pareció muy importante privilegiar algunos comentarios y dudas que se han ido posteando en el chat habilitado al costado derecho de la página. Para aquellos que tienen dudas, igual reitero que el evento está siendo grabado y se subirá al campus para que todos puedan visualizarlo. Fabiola, Silvia, ya hay varias preguntas formuladas. Patricia Gutiérrez. Para Silvia, sabemos que está la clasificación de Spalding y que exista la clasificación de la RKI. ¿Qué opina de la clasificación de Spalding y cuál deberíamos usar en Latinoamérica? Bueno, interesante pregunta de mi colega y agradezco la pregunta. Yo creo que Spalding es una herramienta sencilla y que puede ser de utilidad para personas no especialistas. Creo que a nivel de la central de esterilización, a nivel de los comités de infecciones, a nivel de los equipos de los hospitales
que se ocupan del tema del reprocesamiento, creo que hay que avanzar hacia una clasificación de mejor calidad y que responda a los instrumentos modernos y a nuestros problemas modernos. Entonces, Spalding, te despediremos en breve. Habrá que agradecerle porque ha tenido una contribución muy importante. Quizás sigamos utilizándolas con personas que recién se inician en este tema para que puedan comprender groseramente, pero creo que hay que ir hacia una definición mucho más precisa y mucho mejor como la que plantea el Instituto Robert Koch. Muchas gracias a Silvia. ¿Algo que quiera aportar, Fabiola? Sí, yo pienso también que además de decirle adiós a Spalding, los profesionales que están en las centrales y también los de control de infecciones necesitan hacer un análisis mucho más detallado de los instrumentos y los procesos en su hospital para determinar el nivel de riesgo que cada uno de los dispositivos que usa tiene para su propia institución, porque entre un hospital y otro y diferentes especialidades y epidemiología propia de la institución y del país puede haber cambios. Entonces, casi todas las clasificaciones nos dan una pauta de lo que tenemos que hacer, pero al interior de la central hay que hacer el propio trabajo de clasificar. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Y acá les tengo otra pregunta planteada por José desde Chile. ¿Puedo usar el mismo equipo de protección para lavar y desinfectar? Bueno, yo le diría que no. El equipo de protección que se utiliza para el lavado es un equipo que va a quedar contaminado después de la manipulación y no es adecuado que quien realiza el proceso de desinfección de alto nivel, que va a manipular el endoscopio ya procesado, esté utilizando el mismo equipamiento. La mayoría de los estándares dicen que hay que tener un equipo para lavar, protectivo para lavar, que nos va a proteger de los riesgos del lavado, y un equipamiento protectivo para el proceso de desinfección que nos va a proteger de riesgos químicos, que tiene otras características como por ejemplo los guantes que tienen que ser específicamente para productos químicos o el largo de los guantes, etcétera. O sea que yo aconsejaría tener dos equipamientos protectivos diferentes, uno para el lavado y otro para el proceso de desinfección. Gracias a Silvia. Fabiola, ¿algo que quiera aportar a la pregunta que realizaba Fabián? No, todo, como lo dijo Silvia, es adecuado. Bien, los animamos a que nos hagan llegar a través del chat sus interrogantes y experiencias. Es una excelente oportunidad para compartir e intercambiar con las directoras académicas del curso. Acá tengo otra pregunta, esta vez formulada desde Nicaragua. Sandra les consulta, ¿la vida útil de un desinfectante depende solo del tiempo o de algún otro factor? Sí, me parece interesante porque a veces leemos la etiqueta y un producto dice reutilizar hasta 14 días y creemos que ninguna otra cosa puede alterar su funcionamiento. Y en realidad hay cosas, como por ejemplo que haya precipitado en la batea, que sumerjamos materiales sucios y haya material en suspensión, que introduzcamos productos mal enjuagados y que el agua vaya diluyendo el desinfectante al agregar agua sobre un producto que tiene una concentración X. Entonces, creo que sí, que hay una cantidad de factores que hacen que no baste con cumplir con el tiempo, sino que también el número de reusos. No es lo mismo una batea con un desinfectante en un hospital que se hace un proceso de desinfección de alto nivel 2 veces al día a un gran centro donde esa batea es utilizada 50 veces en el día. Entonces, eso también le quita eficacia al producto. Interesante la pregunta, me gustó. Gracias, Silvia. Fabiola. No, el problema de los desinfectantes
no nada más es lo que ya planteó Silvia, sino el modo de uso. Algo muy importante que no escuché si Silvia lo mencionó en este momento es la sobredilución, y por eso es importante también seleccionar desinfectantes que tengan un sistema para medir concentración mínima efectiva. Pero bueno, hay muchos desinfectantes que ni siquiera son de alto nivel, entonces la desinfección es también un tema muy interesante que además me parece que Silvia planteó excelentemente en su presentación, y la gente debe de saber qué producto usa y cómo va a garantizar que sigue funcionando en el día 1 o después de 3 usos en el día 1, porque depende de muchos factores. Sí, estoy viendo aquí en el chat un comentario de Ana María Félix, mi colega amiga. Dice, excelente exposición, desconozco la clasificación RKI. Bueno, felicitaciones, al final de este curso sí la conocerás. Dejémoslo ahí. Muy bien. Bueno, acá Javier Villanueva le pregunta directamente a Fabiola de qué manera influye la infraestructura inadecuada de la central de esterilización en los procesos. Esa es una pregunta muy buena, y si me permites, Lea, leí otra en donde hablan de por qué es necesario un cambio de paradigma, y yo creo que ambas se pueden ligar, entonces si me permites contesto las dos. La infraestructura es muy importante porque hay tanto el cambio de paradigma como la infraestructura son temas que tienen que ver con poder garantizar un proceso que además debe de cumplir con requisitos legales, porque las centrales de esterilización y quienes trabajamos ahí tenemos una responsabilidad legal de comprobar que el proceso se llevó a cabo correctamente y que el instrumento es seguro para su uso con el paciente. Entonces, la central de esterilización en el cambio de paradigma no nada más tiene que cambiar de nombre y llamarse Centro de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos e Instrumentos Quirúrgicos, sino también debe de cambiar el paradigma del profesional que trabaja ahí y su responsabilidad y su profesionalización. También debe de cambiar el paradigma de la estructura, porque debe de haber, como lo veremos en otro módulo, debe de haber un flujo unidireccional para controlar la contaminación que hay en el medio ambiente, porque si estoy haciendo un proceso limpio en un área contaminada, pues el proceso nunca va a ser limpio y el instrumental tampoco va a garantizar su esterilización. Entonces, la estructura es muy importante, porque si la estructura no cumple con criterios de control ambiental, el proceso no se puede garantizar. El profesional es importante porque es quien hace el proceso, y es importante también basarlo en normas que tengan evidencia científica para poder definir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es el nivel de riesgo y también el nivel de seguridad que estamos buscando. Muchas gracias, Fabiola. Silvia, ¿algo que quiera aportar? No, coincido plenamente. Estaba viendo aquí una pregunta de Jonathan. Este curso enfoca básicamente desinfección y esterilización de materiales de uso médico. No vamos a tratar desinfección de superficies, que él tenía esa duda en el chat. Muy bien, aclarado esto, acá tenemos otro planteo, esta vez Elvia Temic, a quien agradecemos su participación, les plantea en qué lugar debe estar la desinfección de alto nivel. Bueno, yo creo que la desinfección de alto nivel debería estar centralizada. Creo que así como se evolucionó hacia la centralización de los procesos de esterilización, de igual manera tenemos que tratar de lograr la centralización de los procesos de alto nivel en las mismas centrales de esterilización o en centrales específicas de desinfección de alto nivel, por ejemplo, en hospitales de gran tamaño, donde se hacen muchos procedimientos de desinfección de alto nivel, digamos, fuera de lo que es quirúrgico, ¿no? En otras áreas como endoscopía, etcétera. Pero creo que sí, que tenemos que tender hacia la centralización, porque ahí es donde se minimizan los riesgos
riesgo de procedimientos cumplimiento de los protocolos, supervisión, se mejora la posibilidad de disponer de equipamiento automatizado para lavado y desinfección. Los hospitales no pueden comprar 20 AER, pero de pronto sí pueden comprar 3 y mandar todo al lugar donde están los 3 AER. Entonces creo que sí, que tenemos que, así como peleamos, y mucha gente sabe que hemos peleado durante años para evitar que haya miles de lugares en el hospital donde se hace esterilización, creo que la desinfección va hacia el mismo camino, hacia hacerla en un mismo lugar donde se concentren las personas que lo saben hacer, que lo hagan correctamente, que cumplan con un protocolo y que sean supervisados. Creo que esa es una solución esperable. Muy bien. Y que se pueda medir y controlar la calidad del proceso, porque tal y como lo estás mencionando, Silvia, es mucho más fácil y mucho más eficiente controlar el proceso, los insumos y la capacitación y las calificaciones de las personas que están en un servicio centralizado, a tener que evaluar diferentes áreas y controlar diferentes áreas, y definitivamente ese control se pierde, la rotación del personal siempre va a afectar los procesos. Entonces, la tendencia es a centralizar todos estos procesos por control de calidad. Bueno, excelente. Acá tenemos varias preguntas que si quieren las podemos agrupar, que tienen que ver con desinfección y esterilización. Alian Campos, ¿podrían indicarme si el ortolaldehído al 0.55% es esterilizante? Plantea Jessica Judith, ¿me pueden aclarar si un enzimático hace la función de desinfección? Y plantea también Gloria, ¿con qué recomiendan realizar desinfección de las mesas de trabajo? Por donde quieran empezar. Bueno, interesante, ¿eh? En realidad, el OPA, para poder ser catalogado como que cumple con la esterilización, tiene que ser capaz de destruir un número determinado de esporas y superar determinadas pruebas. Cuando recién se comenzó a comercializar, en Estados Unidos se había puesto un tiempo necesario para lograr la eliminación de ese número determinado de esporas en 10 horas. Posteriormente salió una recomendación en la cual se decía que no hay que utilizar OPA para esterilizar por inmersión. De todas formas, lo que hay consenso en el mundo es que si uno necesita un proceso de esterilización, no tiene que optar por los métodos de inmersión en productos químicos, sino que tenemos que optar por métodos en los cuales el material, una vez esterilizado, quede contenido en un envase, o sea que no exista la posibilidad que se contamine. Entonces eso no lo podemos lograr por inmersión. Entonces, el primer punto, cuando uno busca un esterilizante, tiene que ir a tecnologías de esterilización, vale decir, las de baja temperatura o las de alta temperatura, ¿sí? No es recomendable hacer esterilización por inmersión en productos químicos, pero vuelvo a decir, OPA no cumple las condiciones para eliminar el número de esporas como para catalogarlo como esterilizante por inmersión. Con respecto a la pregunta de si un producto enzimático es un desinfectante, no, son productos que tienen funciones diferentes. El detergente enzimático tiene la función de provocar detergencia, o sea, sacar la suciedad, desprender la suciedad del material, ¿sí? Y para cumplir esta función, posee además enzimas que lo que hacen es degradar la materia orgánica que acaba de desprender para facilitar su desprendimiento, y en uno de los lugares donde indefectiblemente uno tiene que usar un detergente enzimático es en materiales canulados, ¿sí? Porque al destruir y descomponer la materia orgánica, se puede desprender y se puede limpiar mejor. Jamás hay que utilizar un detergente enzimático como que fuera un desinfectante. Lo que sí logramos
mediante la aplicación de un detergente enzimático en las condiciones estipuladas por el fabricante, temperatura y concentración, es bajar la carga bacteriana, porque si nosotros nos llevamos la suciedad, con la suciedad se van determinada cantidad de microorganismos, pero eso no significa ser desinfectante. Eso significa que el detergente enzimático es un limpiador que saca la suciedad y baja la carga bacteriana que tienen los materiales. Con respecto a la desinfección de superficies, todo depende de qué tipo de superficies. Si estamos hablando de metálicas o no metálicas. Si estamos hablando de superficies que se tocan o superficies como pisos o paredes. En realidad, yo doy cursos de higiene hospitalaria, esta pregunta me podría llevar 3 días contestarla bien. Pero lo que sí le puedo decir es que para superficies pequeñas en hospitales habitualmente se usa alcohol, como por ejemplo para una bandeja donde la enfermera prepara la medicación. Para superficies más grandes tenemos amonios cuaternarios, tenemos productos a base de clorados. En Uruguay se usan mucho los cloros el cloro orgánico, que es un compuesto clorado que supera al hipoclorito de sodio que conoce todo el mundo. Eso es más o menos brevemente una respuesta. Me gustaría, Fabiola, si tú puedes aportar más. Igual recordarles que este curso tiene módulos específicos de limpieza, módulos de desinfección, y que en cada cada 3 módulos nosotros vamos a tener un chat en vivo para contestarle a todas las personas interesadas en preguntar todo lo que se trató en las semanas para las cuales corresponda el chat. Por ejemplo, nuestro primer chat va a ser en la semana 3, donde ustedes van a poder plantear todo lo que quieran respecto a los temas que hemos abordado en las 2 semanas anteriores. Además de lo que ya comentó Silvia respecto a que un desinfectante de alto nivel, aunque sea esporicida, no está diseñado para esterilizar, hay un concepto muy importante que se llama esterilización terminal. Y la esterilización terminal, de acuerdo a la normativa europea 554, y también lo dice el Manual de Esterilización de la Organización Mundial de la Salud, dice que para que un dispositivo médico se considere estéril, además de haber pasado por un proceso validado, y esto significa poder comprobar, tener evidencia de que sí hubo un nivel de seguridad que haya matado a los microorganismos, también ese producto debe de mantenerse adentro de un empaque que garantice el mantenimiento de la esterilidad durante el almacenamiento, el transporte y hasta su uso en un área quirúrgica en donde se abrirá con una técnica aséptica para que conserve su esterilidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos un dispositivo que sometemos a desinfección de alto nivel, aunque sea una solución esporicida, como podría ser el caso del ácido peracético, que sí mata a todas las esporas, no se podría considerar esterilización terminal porque no se puede mantener la esterilidad de ese producto. Recordando, y espero estar en lo correcto, y si no, Silvia hará la corrección pertinente, recordando que en los ambientes hospitalarios el aire es un medio de contaminación y las personas somos otro medio de contaminación. Así que cuando el instrumento sale del desinfectante, así se enjuague con agua estéril, de todos modos estaremos teniendo un producto que no garantizará su esterilidad. Muchísimas gracias a ambas y le agradecemos a todos. Se han sumado a participar en el chat, nos han contado varios de los participantes experiencias. Sabemos que a lo largo de Latinoamérica las realidades son distintas y lamentablemente en aras del tiempo y los 60 minutos para los que estaba convocado este webinar inaugural. ¿Qué les parece si vamos cerrando con esta pregunta planteada por Harrison Sandoval sobre si es correcto avanzar en la acreditación de centrales de esterilización? Y al resto de los participantes que plantearon sus preguntas, pueden ingresarlas también en el foro que está abierto a lo largo de esta semana inicial. Igual ya Silvia les comentaba que vamos a tener instancias de tutoreo en línea, en vivo, muy similar a esta, donde van a poder plantear sus preguntas. ¿Respondo? Sí. Bueno, es correcto avanzar en la certificación o en la acreditación
porque cualquier proceso de acreditación nacional, como lo existen en muchos de los países en Latinoamérica, o internacionales con organismos privados como la Joint Commission Internacional, cualquier proceso de acreditación de áreas o de personas, en este caso de profesionales, siempre busca llegar a un ideal. Y el ideal nunca se alcanza, porque cuando uno cumple con un nivel de estándares, pues siempre va a haber algo más que hacer para poder mejorar. Entonces, un proceso de acreditación o de certificación nos da una pauta, por lo menos para auditar, porque si yo quiero alcanzar una acreditación, lo primero que tendré que hacer es una autoevaluación para saber si cumplo con los criterios de certificación, y a partir de ahí puedo conocer mi realidad y saber en qué tengo que mejorar y cuáles son los pasos a seguir para empezar a establecer un proceso de mejora en mi central de esterilización o de adquirir más competencias y conocimientos como profesional. Así que sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que avanzar en esos modelos de certificación, hacer modelos específicos para América Latina, que es muy importante porque tenemos una realidad económica diferente y necesitamos poder acreditar centrales de esterilización de acuerdo a nuestras realidades, buscando siempre un estándar alto de calidad, pero es importante la acreditación. Creo que es fundamental que nosotros empecemos a trabajar en cada uno de los países en estos procesos. Como Federación Latinoamericana es una de nuestras tareas, partir de un consenso latinoamericano y después también trabajar en un modelo de acreditación que pueda ser válido en nuestros países y que pueda ser aplicable y que además nos permita ir avanzando paulatinamente. Y bueno, solamente para complementar también otra pregunta que estaban haciendo, Lea, respecto a los modelos de centrales de esterilización y si son ideales o no son ideales en México o en cualquier país de Latinoamérica. Creo que hay que considerar que el modelo ideal de la central de esterilización puede ser definido de muchas maneras. Para mí, profesionalmente, el modelo ideal tiene que ver con los procesos. Es decir, en este momento quizás no tenga el mejor equipamiento, pero sí puedo tener buenos procesos, sí puedo usar bien los insumos y sí puedo tener personal capacitado. Y poco a poco, a través de los procesos de mejora, podemos ir adquiriendo y gestionando mejores equipamientos y mejores estructuras, pero tener una central ideal con todos los equipos, con todas las estructuras, no nos va a garantizar un buen proceso. El resultado de la esterilización es la suma de personas, de procesos y de estructura. Cuando cumplimos con todo eso, independientemente de los metros cuadrados que tengamos en nuestro centro de esterilización, estaremos cumpliendo con un buen proceso. Excelente, Fabiola. ¿Algo que quiera para el cierre? Sí, 2 segundos y no intervengo más. Quiero puntualmente contestarle a mi amigo Harrison que yo creo que uno de los caminos más importantes es el transitar por la autoevaluación. Que nosotros seamos capaces, primero que nada, de hacer una autoevaluación. Segundo, obviamente, todo proceso de acreditación va a llevar a una mejora siempre, indefectiblemente, porque es la mejor herramienta que hay para que uno se dé cuenta de lo que tiene mal. Pero entiendo que muchas veces las acreditaciones, cuando no vienen de la mano de una política nacional que obligue a las instituciones a acreditarse y que esta acreditación esté ligada a la habilitación o no de los hospitales, a veces queda simplemente en un esfuerzo personal o en un deseo de mejora que no lleva a la mejora continua. Esa es mi opinión personal de las acreditaciones que no sean nacionales o que no sean obligatorias por entidades gubernamentales. Así que bueno, con esto me despido, veo cientos de preguntas, nos comprometemos a contestarlas durante la semana en el chat escrito y
y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Ha sido más de una hora en la cual hemos estado intercambiando y ha sido un gusto, y esperemos que a lo largo de todo este curso podamos aportar elementos de interés, tanto para los que ya están inscriptos como los que aún no se inscribieron y que habrán visto ahí el aviso de que todavía están a tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ambas, y como no queda tiempo para más, no queríamos irnos sin antes recordarles a los que están en línea y aún no han culminado el proceso de inscripción que tienen tiempo hasta el 22 de octubre. Está abierta la convocatoria al curso online Esterilización y Desinfección de Hospitales para aquellos que completen los requisitos obligatorios a través de las actividades prácticas y demás. Obtendrán una certificación avalada por las autoridades académicas del curso y las organizaciones que los respaldan, y además incluye un link verificable. Pueden ingresar al campus virtual del curso a través de la URL reddmc.net/esterilización, así que los esperamos, y como dice Silvia, a seguir intercambiando en el foro. Y cada módulo tiene un foro habilitado donde estarán en contacto con docentes y colegas de toda América Latina para intercambiar. Y vamos a tener además los intercambios de tutoreo en vivo en línea similares a esta dinámica que hoy hemos desarrollado. Un gusto, Fabiola, Silvia, y a todos los conectados. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego.